Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a esto que se está haciendo costumbre, una mesa redonda con profesionales del fútbol nacional e internacional. Bueno, en este jueves traemos el tema de cómo formar, educar e intentar ganar en fuerzas básicas. Esta noche nos acompaña desde Uruguay Ramiro Roacio, que tiene experiencia aquí en México, en Ecuador, en Uruguay, tanto en fuerzas básicas como en primera división. Bienvenido, Ramiro. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias por hacerme parte de esta mesa redonda y poder compartir con todos ustedes lo que uno sabe y también nutrirme de mucho de lo que pueda salir de los demás invitados como Alejandro, Isaac y lo tuyo, Sergio. Y también nos acompaña Alejandro Castro. Él es gerente deportivo, igual con amplia experiencia en primera división, en liga de expansión. Bienvenido, Alejandro. Un gusto, Sergio. Muchas gracias por invitarme y compartir la mesa con Ramiro, con Isaac, y contigo, obviamente, ¿no? Y que la gente que está integrando le guste esta charla que daremos. Nos acompaña también Isaac Morales. Isaac, bienvenido, con amplia experiencia igual en primera división, en liga de expansión. Bienvenido. ¿Cómo estás, Isaac? Gracias, Sergio. Saludos a tu auditorio. Esperamos que sea una charla entretenida, ¿no? Para la gente que está dentro del Zoom. Excelente. Bueno, sin más preámbulos, vamos con Ramiro Roacio a que nos comparta un poquito de lo que él piensa de esto de formar, educar e intentar ganar en fuerzas básicas. Adelante, Ramiro. Bien, un poquito contarles de qué se va a tratar. La idea es, bueno, contarle un poquito sobre lo que hoy estamos trabajando en un proyecto donde se inicia en el interior de Uruguay y, bueno, contarle un poquito las características del fútbol del interior, un fútbol uruguayo que es muy centralizado en la capital, en Montevideo, y, bueno, charlar sobre un poquito de eso. Y en el análisis que hacemos de la dificultad y las virtudes que tenemos en el interior, en Uruguay, de cómo armamos el método para poder lograr este jugador autónomo y competitivo. Bien, la presentación un poquito de lo que es el baby fútbol en Uruguay, contarles un poquito que la edad va de 5 a 13 años, el espacio que se trabaja, los campos de juego van de 60 por 40, los jugadores, la ocupación de espacio de 5 a 9 años se juega de 9, perdón, me quedó mal ahí, de 9 y de 11 a 13 se juega de 7. Y un punto importante es que es a nivel nacional, ¿sí? Es a nivel nacional. Entiendo por mi pasaje por México que no hay como una regla estructurada que en el fútbol mexicano que se deba jugar con la misma cantidad de jugadores y con la misma cantidad de espacio en todo el territorio. Bueno, en Uruguay estas son las reglas de juego y se determinan así los espacios y se determinan así también la cantidad de jugadores. Hoy el fútbol uruguayo tiene una diferencia entre lo que es el fútbol de Montevideo y el fútbol del interior. Montevideo cuenta con la mitad de la población del país y la mayoría de los clubes profesionales están en la capital, en la zona metropolitana. En Montevideo los jugadores de 10 a 13 años los jugadores de 10 a 13 años empiezan con una captación temprana. Los equipos de AUF de Montevideo empiezan a captar de forma temprana, mientras que en el interior, recién a los 14 años empieza la posibilidad de ir a jugar a Montevideo. Entonces nos encontramos hoy con una diferencia grande en entrenabilidad. En Montevideo, el chico de 10 a 13 años, ¿sí? Está activo durante 10 a 12 meses, mientras que en el interior la competencia solamente pasa entre 6 y 8 meses. La entrenabilidad en Montevideo, por ser jugadores que son destacados, que ya participan en un club,
¿sí? Y ese jugador seguramente esté convocado a la selección de la liga, de esa liga donde participa su club, y además esté yendo a captación de alguno de los clubes profesionales AUF. Ese jugador entrena de 5 a 7 días, ¿sí? En los 10 12 meses y compite alrededor de 50 partidos, mientras que en el interior es mucho más chico ese número. Y además la ventaja que el interior, además los entrenadores en la mayoría de los pueblos son colaboradores, ¿sí? Por una cuestión lógica que es lo económico. Mientras en Montevideo los clubes de fútbol pertenecen a muchos de los clubes profesionales y cuentan con un staff con mayor capacitación. El jugador del interior recién empieza esa ida a la capital recién a los 13 años. Entonces se encuentra con toda esta dificultad de recorrido y se enfrenta a un jugador que en Montevideo ya tiene mucho más rodaje. El jugador de Montevideo en este periodo se encamina a ser un jugador AUF por medio de metodología más específica y el nivel de competencia, mientras el del interior comienza a vivir similitudes cuando es captado para un posible fichaje recién. Entonces, el Uruguay está como muy dividido entre el jugador que hoy pertenece a la capital, que juega alrededor, en el periodo este de 10 a 13 años, juega alrededor de 150 partidos en este periodo de 10 a 13 años y entrena, tiene una entrenabilidad de casi 800 sesiones de entrenamiento, mientras que en el interior es muy baja. Solamente compite alrededor de 20 partidos por año en este periodo de 10 a 13 años, haciendo un total de 60 partidos en este periodo y la sesión es muy baja. Entonces es muy grande la diferencia que hoy está marcando nuestro fútbol capitalista a nivel de lo que es el chico del interior. Y bueno, algunas de las características que hoy nosotros tenemos. El jugador del interior crece en sus años de baby fútbol bajo un entorno competitivo por naturalidad de los torneos. De la edad de más baja ganar es importante. Su desarrollo se da mediante guías que acompañan sin tanta capacidad formativa. Entrenan y dirigen a niños. Y alguna característica de la que se da en nuestro baby fútbol es que ante la falta de formación de su guía, el jugador uruguayo en el baby fútbol toma decisiones de forma muy autónoma. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a ver entrenamientos de baby fútbol donde los guías pueden estar guiando este entrenamiento, pero el jugador toma decisiones porque es la característica nuestra del jugador de baby fútbol. Tiene un guía que de repente generalmente es un padre, un allegado, un colaborador, ¿sí? Que lo hace con una voluntad grande, pero no tiene la formación adecuada. Entonces el jugador se encuentra en un entorno donde puede tomar muchas decisiones y empieza a generar mucho automatismo y es protagonista él de su propio aprendizaje. Pero esto como tiene cosas positivas, también tiene cosas negativas. El niño que elige el fútbol lo hace de forma natural, sin imposición. La falta de entrenabilidad y de juego que tenemos en el interior hace que el niño juegue a una velocidad de conquista por la pelota, por el gol y por el ganar, que deja la sociedad de juego de lado. Es grande la necesidad de jugar, que el niño se ve minimizado en su calendario deportivo apenas entre 6 y 8 meses y encima llevado a un microciclo semanal que lo lleva solamente a entrenar de 2 a 3 veces por semana, convirtiendo el juego así en acciones muy individuales, ¿sí? Muy individuales y poco colectiva. Encima, este tipo de jugador, al ser un jugador muy individualista, la pelota se convierte en un imán. Se convierte en un imán que es un jugador que interactúa poco con su compañero, interactúa poco por el espacio que ocupa, corre buscando siempre tener contacto con el balón, preocupándose únicamente y sintiéndose importante si genera contacto con el balón y no tanto por la colectividad que puede generar a través de una ocupación de espacio. Entonces, tenemos dificultades donde el jugador durante un tiempo, cuando nos llega a nosotros a los 13, 14 años que empezamos a armar la estructura del jugador del fútbol profesional, que en Uruguay comienza a los 13, 14 años, nos encontramos que el chico viene desde los 5 a los 13 jugando este tipo de juego.
siendo muy protagonista en su toma de decisión, poco condicionada por el entrenador, un lapso de tiempo anual muy reducido y en la semana muy reducido que lo hace jugar a una velocidad y a una desesperación por querer ganar y por querer ir hacia adelante, que se cortan un montón de situaciones que pueden llevar a la formación desde lo colectivo y hace que el jugador se sienta imantizado por la pelota, ¿sí? Y no se preocupe por la ocupación de espacio, por generar un espacio, por fijar una marca, por un montón de situaciones colectivas que serían de gran crecimiento para el jugador. Entonces nos encontramos con la posibilidad de tener que crear un jugador autónomo competitivo. Entonces, ¿cómo creamos esto? Bueno, tenemos que empezar a observar, ¿sí? Cómo aprende el cerebro, saber qué entorno se tiene para saber qué contexto se debe gestionar para optimizar el aprendizaje. Debemos detectar sus virtudes y dificultades, ¿sí? No solo las del juego, sino también las sociales. Tenemos que saber cómo intervenir sin llegar a sacar el protagonismo que habitualmente tiene nuestro jugador de básquetbol fútbol y que viene con eso, que siga con ese protagonismo, pero bajo una intervención que es lo que vamos a charlar ahora, que va a ser el diseño de tarea. ¿Cómo aprende el cerebro? Es lo que nos tenemos que preguntar para poder crear ese entorno de aprendizaje, ese entorno que ya está creado, nosotros lo precisamos llevar a un contexto, que el contexto es donde nosotros tenemos la participación, donde nosotros vamos a contextualizar cómo queremos que aprendan. El cerebro para aprender necesita de cierta característica en el contexto creado para adquirir la formación y pasarla a conocimiento. Dependiendo de la edad y el entorno, hay algunas situaciones que deben desarrollarse más que otras, pero generalmente todo lo que exige el cerebro debe aplicarse en el contexto. El cerebro, primero que nada, necesita sentirse protagonista de su propio aprendizaje. No es necesario, si bien hay un montón de metodologías y hay formas de inducir un conocimiento a través de decirle lo que tiene que hacer, pero no, una de las cosas que enriquecen mucho más el aprendizaje del, del, del jugador es sentirse protagonista. Y como paralelo de sentirse independiente, que puede tomar decisiones sin ser cuestionado y sin ser condicionado. Entonces, tiene que sentirse autonomía, libertad para poder tomar decisiones. Necesita la incertidumbre de que no se haga siempre lo mismo, de que no se haga siempre lo mismo, la incertidumbre de que está practicando un juego, ¿sí? Que no es monótono. Necesita el apoyo de que alguien sostiene ante el error, de que el error no va a condicionar su próxima toma de decisión, de que el apoyo que tiene ante el error no genera miedo para poder volver a intentarlo. Entonces el cerebro precisa eso. Y una de las cosas más importantes, necesita generar emociones. Necesita generar emociones y el juego, ahora lo que lo vamos a ver, es una dinámica que genera muchísimas emociones. Ni que hablar que necesita el acompañamiento un poco similar a lo del punto 5. Las relaciones, el cerebro aprende cuando se sociabiliza y cuando se encuentra en un entorno donde puede vincularse y hacerse sociable, lo necesita. Necesita equivocarse y ahí es donde viene el apoyo y ahí es donde viene el acompañamiento. Pero sobre todo esto, el cerebro para terminar de aprender necesita competir. Todo lo anterior, todo lo anterior debe resumirse en este puesto número 10, que es competir. Competir. Sentir que está compitiendo continuamente, ¿sí? Entonces son necesidades que el cerebro, no importa dónde se desarrolle este tipo de método, si sea en México, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, el entorno de aprendizaje del adolescente necesita estas necesidades para estar en un contexto de aprendizaje. ¿Cómo logramos detectar virtudes y dificultades? Es necesario encontrar qué delatan las dificultades, las virtudes sociales y deportivas, que logren poner al jugador en un modo natural. Lo positivo
buscar producirse y lo negativo se debe optimizar mediante el objetivo. Entonces, detectar, optimizar, potenciar y desarrollar. ¿Cómo cómo nosotros logramos todo este tipo de aprendizaje, de lograr que el jugador no delate lo bueno y lo malo? Entonces, es mediante el juego. El juego es el reino de la espontaneidad, la incertidumbre, la libertad, la autonomía. Respetar las reglas debe convertirse en una fuente de placer. El juego que nosotros vayamos a proponer tiene que tener reglas, pero que el jugador pueda sentirse con deseo de poder practicarlo, porque implica una sensación de autocontrol y de confianza en uno mismo, porque nos da un marco de referencia dentro del cual nos sentimos cómodos. El marco de referencia es el contexto que estamos creando nosotros para ellos. Las reglas del juego no son inamovibles. Se pueden adaptar, modificar, complicar o simplificar. Estas son las reglas que nosotros vamos a provocar en las tareas. Que el jugador sienta que está en un lugar estructurado, pero siente todo lo que genera el juego. Espontaneidad, libertad, autonomía, confianza, ¿sí? Se siente cómodo, ¿sí? Y puede estar en un entorno donde crece, crece mediante las reglas que nosotros le podemos hacer. Cambiar para que él se sienta que está en un lugar de, de confianza. Entonces, ¿cómo nosotros cómo nosotros logramos eso, que el jugador sienta todo lo que el cerebro necesita y lo mediamos mediante tareas que sean de juego, mediante tareas que sean de juego? Entonces, la mayor intervención del entrenador es el diseño de la tarea. La intervención del entrenador es lo más importante que tiene el entrenador en este proceso, yendo siempre del campo al papel y no teniendo tareas que están escritas o bajadas de algún lugar, de algún sitio, y la llevamos al campo. No, el entrenador tiene que evaluar, tiene que saber qué le pasa a su grupo, a su equipo, y en base a eso diseñar mediante la interacción que hay entre sus jugadores, mediante la sociabilidad que hay entre sus jugadores. El diseño debe llevar al jugador a tomar decisiones que estén asociadas a la idea de juego, en un contexto libre, pero condicionada por una forma de jugar. El feedback del entrenador no puede condicionar al jugador. No puedo estar yo continuamente diciéndole lo que tiene que hacer el jugador. No, eso lo hace la tarea. Y para eso el entrenador tiene que evaluar el nivel de sus entrenados y diseñar tareas para optimizar las dificultades y potenciar las virtudes que tienen sus jugadores. Y la tiene que hacer mediante la tarea. La tarea exige lo que nosotros necesitamos que el jugador haga con su toma de decisión. El diseño condiciona y exige, no nosotros a través del feedback. Entonces, hoy nosotros nos encontramos diseñando tareas que contienen los elementos del juego. Para nosotros, los elementos del juego son la portería, los balones, compañeros, rival, tiempo y espacio. ¿Sí? El juego se compone por estos 6 elementos, a excepción de la portería, todo lo demás debe estar presente para mantener la naturaleza del juego. Nosotros podemos crear una tarea sin portería y sin embargo vamos a tener lo que el juego tiene igual. Orientabilidad, hay 2 equipos que se van a estar enfrentando por querer conservar el balón. Sí, va a haber compañeros, va a haber rivales, va a haber va a haber espacios compartidos. Sin la portería podemos mantener la esencia del juego. Por eso ahora vamos a ver que la mayoría de las tareas, sí, podemos optimizar dificultades y potenciar virtudes a través de todos los elementos sin necesidad de que siempre esté la portería. El armado de tarea. En la toma de decisiones, cuando vayamos a armar la tarea para este tipo de proyecto que necesitamos aumentar la competencia porque nos vemos en dificultad de otros lugares, necesitamos aumentar la competencia mediante la sesión. Entonces, las tareas tienen que no tenemos que limitar al jugador a estar continuamente diciéndole que resuelva un toque o a 2 toques. No, libre. Yo tengo que condicionarla. Si quiero que mi jugador optimice jugar a un toque, tengo que condicionar la tarea para que el jugador tenga que resolver a un toque. Para eso voy a tener que hacer una tarea que sea de un espacio
reducido donde tenga muchos jugadores que le exijo jugar un toque y no yo de repente diseñar una tarea donde el espacio es grande y lo estoy haciendo jugar un toque donde no hay necesidad de jugar un toque. Más de una línea de pase siempre porque el juego siempre tiene una línea más de pase. Cada vez que el jugador recibe una pelota tenga la posibilidad de jugar para sus dos perfiles y no que sea para uno. Diversidad de toma de decisión, que pueda controlar y trasladar o que tenga que controlar y jugar rápido, que no sea siempre lo mismo. Diversidad en los tiempos de decisión, por momentos que pueda controlar y trasladar porque tiene el espacio por delante o por momentos tenga que permanecer en el lugar para atraer distintos tipos de dificultad para la toma de decisión, que no sea siempre lo mismo, de repente me encuentro con el rival cercano y me exige jugar a uno, o de repente me encuentro con el rival alejado, ¿sí? Libertad de ejecución técnica, que no le tenga que estar diciendo cómo tiene que ejecutar su técnica individual, ¿sí? Todo eso tiene que estar relacionado en la toma de decisión. Si el jugador se siente así, va a estar vinculado a un juego, va a estar vinculado a lo que necesita el cerebro para aprender. Luego, en la estructura, que siempre haya mínimo dos equipos. Ahí ya respetamos la estructura de cualquier juego de competencia. Dos equipos, uno contra uno, intentando tener el balón. Mínimo dos recuperadores. El juego siempre tiene dos recuperadores mínimo. Un jugador de repente cortando línea de pase, ¿sí? Y el otro presionando, hostigando al poseedor, al portador de balón. Entonces, no haríamos tarea que sea, por ejemplo, un 5 versus uno. No es real porque nunca en una situación de juego se van a encontrar un 5 versus uno. Entonces, por ejemplo, para fomentar la comunicación es necesario que haya dos recuperadores, por ejemplo. El cambio de roles sin estructuras, ¿sí? Cambiar de roles. ¿La tengo o no la tengo? ¿Soy poseedor del balón o soy un opositor del balón? Entonces, ese cambio de rol que sea sin estructura, que sea, tengo el balón, lo cuido, no lo tengo, perfecto, en ese momento ya intento recuperarlo y que no sea una estructura por tiempo, por ejemplo, las tareas que ponen a los marcadores por tiempo, que los espacios sean limitados, que el jugador no ande por donde quiera siempre, pero esto relacionado a nuestra idea de jugador, de juego, perdón, y que el espacio sea compartido, no que en un espacio solamente haya un jugador que tiene un vínculo relacionado a lo defensivo o a lo ofensivo, que la tarea tiene una orientación, que haya objetivos individuales y grupales dentro de la tarea, que esto es lo que me permite que sea competitiva. Si yo tengo objetivos individuales, voy a ser competitivo en la tarea. Por ejemplo, me pusieron que Sergio, el entrenador le puso a Sergio que Sergio en la tarea número uno tiene que optimizar su pierna menos hábil y, por ejemplo, Sergio va a tener un objetivo que la tarea número uno tiene que intentar tener precisión en 10 pases con su pierna menos hábil. ¿Sí? Tiene que haber roles, dentro de la tarea tienen que haber roles. Por ejemplo, yo le puedo decir a Isaac, Isaac, vos tenés el rol, ¿sí? De levantar esta tarea cada vez que se caiga, de tener esa comunicación, esa voz de mando, porque sos líder, esa voz de mando dentro del grupo, de que siempre tenemos que estar levantando la tarea y a través de tu liderazgo tenés un rol que sostiene la intensidad de la tarea, por ejemplo. Y esto es objetivos también, y esto es competitividad, porque yo a él le estoy dando una responsabilidad, le estoy dando un protagonismo, y es de lo que también necesita el cerebro para crecer. Distintas orientaciones para generar distintas distancias de pases es lo que tiene que tener una estructura para el diseño de nuestras tareas. Relacionado al juego, intentamos armar siempre el triángulo o rombo, cualquier estructura de juego, cualquier partido de fútbol, nosotros vamos a ver que los jugadores están continuamente armando el triángulo o rombo, la ocupación racional del espacio, juego con el rival, no juego contra el rival, tener presente que juego con el rival, de repente fijar una marca, de repente enganchar la marca, ir hacia donde está el rival para generar un espacio, entonces el concepto de juego con el rival vinculado al juego, tras la pérdida, achicar espacio, ¿sí? Tras la recuperación, agrandar siempre los espacios. Y que haya ritmo de interacción, que no sea siempre articulado, que sea siempre dependiendo de la intensidad que tenga un equipo para sostener el balón o la intensidad que tenga un equipo para recuperar el balón. Que esta interacción entre la tengo y no la tengo sea dependiendo
el ritmo de interacción, del ritmo del equipo que la tiene, del ritmo del equipo que quiere recuperarlo. Que haya enseñanzas individuales y grupales y que haya consentimientos que exijan al jugador a tomar decisiones vinculadas a nuestro juego, sin el feedback que le diga lo que tenga que hacer. Aspectos cognitivos, ¿sí? El mirar, el anticipar, el decidir, el generar incertidumbre, la autonomía, el espacio para la creatividad, potenciar virtudes y delimitar los hábitos erróneos que el jugador tiene. De esta manera nosotros estructuramos la tarea para que el jugador crezca, para poder minimizar la diferencia que hoy tenemos con otras partes del país que tienen mayor desarrollo competitivo, mayor desarrollo de entrenabilidad en el tiempo. Nosotros precisamos minimizarlo. ¿Y cómo lo minimizamos? Con la entrenabilidad. Para nosotros hoy el día a día es lo más importante, el entrenamiento es lo más importante. Entonces, de esta manera minimizamos todas esas dificultades que estamos teniendo y minimizamos, creemos, la diferencia de entrenabilidad con los equipos que tenemos en Montevideo. ¿Cómo clasificamos los tipos de tareas dentro de la sesión? Orientadas, específicas y libres. La orientada, el grado de libertad está reducido, ¿sí? Hay poca variabilidad, escasa información, interacciones repetidas, sociedades repetidas, mucho contacto con la pelota y gesto técnico repetido. Este tipo de tarea la utilizamos para optimizar lo individual. Optimizar lo individual y está en la primera parte de la sesión. Luego pasamos cómo clasificamos las otras tareas específicas. Libertades limitadas por una idea. Ya acá volcamos nuestra idea de juego. Variabilidad guiada porque está condicionada la variabilidad por las sociedades de juego que nosotros provocamos, armamos esta tarea. La información está condicionada porque el jugador va a estar resolviendo en base de cómo diseñamos la tarea en base a nuestro modelo de juego. La interacción está guiada porque el jugador va a estar interactuando con sociedades guiadas. Entonces el jugador de repente se encuentra en una tarea que está resolviendo continuamente, apoyándose con el lateral, por ejemplo, si soy el central o con el interior de mi lado. ¿Sí? La idea de juego son repetidas porque queremos optimizar una idea. ¿Sí? Exigir mejora de lo planteado en la tarea orientada. El avance de la tarea orientada de lo individual debe estar en la específica. Si yo le pedí a Sergio que en la tarea individual debe de controlar siempre orientado y debe mejorar su control orientado siempre hacia el lado que quiere jugar, en la tarea específica se lo tengo que exigir. Y luego pasamos a la tarea libre, que es como cerramos la sesión. Libertad absoluta, la variabilidad es independiente, la información es total. ¿Por qué información total? Porque acá ya están todos los elementos del juego. La interacción del juego, sociedad de juego, intervenciones condicionadas por una idea, se busca el modelo de juego, se exige sociedad de juego planteada en la tarea específica, las micro sociedades que se armaron en la tarea específica, acá se tienen que repetir, y así es como ordenamos la sesión y así es como clasificamos la tarea de menor complejidad en orientada, de mayor complejidad en específica, de aumento de complejidad en la libre. Entonces, nos queda que la optimización es la dificultad individual en la orientada. La optimización en la específica se busca las sociedades por sectores y en la libre el modelo de juego. Los momentos de la sesión, el inicio, la específica después de la orientada y el cierre de la sesión con la específica. Los elementos del juego que lo vimos anteriormente. En la orientada se utiliza todo menos portería, ¿sí? Tiempo, espacio, rival, compañero y pelota. En la específica se puede utilizar las porterías, pero no es necesario. Y en la libre se utilizan todos los elementos del juego, por eso la complejidad es alta, al igual que la específica en caso que se use portería, y por eso la complejidad es más baja en caso que no, más baja en orientada, porque únicamente está vinculada a diseñar tareas que estén vinculadas a la optimización individual. El feedback del entrenador en la orientada es alto, ¿sí? Y está vinculado continuamente al juego. Es alto, ¿por qué? Porque queremos optimizar lo individual del jugador. Entonces, como el jugador está participando continuamente, es alto. Es alto también en la específica porque son
sociedades que se crean para optimizar las dificultades que tenemos en las ideas de juego. Y luego tenemos que llegar al final de la sesión donde el jugador pueda desarrollar lo que optimizó en la orientada y lo que optimizó en la específica, y el feedback del entrenador sea bastante bajo. Y entonces, a modo de resumen, la orientada, la específica y la libre. Estos son los elementos que tiene cada tarea. Y ya para ir terminando, ¿sí? Para ir cerrándolo rápido, nos presenta un problema. Es un equipo que tiene inconvenientes en la presión tras pérdida, recupera pocas veces en el lugar de pérdida y los alejados tampoco achican rápido. El ofensivo cuesta tener el balón por las pocas opciones de juego que se tiene en todo el sector del campo. Se pierde rápido el balón y las recuperaciones no tienen un inicio de ataque constante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros precisamos? Precisamos encontrar las dificultades que tenemos para llevarlo a un hábito, y ese hábito tiene que estar repetido en cada tarea porque precisamos que se logre un hábito con esa dificultad que tenemos. Entonces nos encontramos que tenemos problemas, entonces lo debemos de llevar a hábitos, y tiene que estar presente en cada tarea. Seleccionar las dificultades y crear contextos para lograr el hábito. ¿Sí? Entonces nos encontramos con este trabajo. Tenemos que hacer énfasis en la presión tras pérdida, ¿sí? En la presión tras pérdida. En la tarea orientada tenemos que insistir en presionar tras pérdida y los cercanos achicar. En lo ofensivo, luego de recuperar, pase de seguridad y dar línea rápida. En la específica buscaremos evitar la organización del rival cuando recupera la pelota. Entonces lo que precisamos es presionar y achicar rápido, evitar que el equipo rival se organice. Y a la hora de recuperarlo al balón, nosotros precisamos recuperar y rápido armar una figura que me dé posibilidades de generar pase de seguridad a través de triángulos, rombos y enseguida agrandar espacio. Y luego en la tarea libre, con conceptos más grandes, buscar un pressing y luego a la hora de realizar lo ofensivo, un ataque organizado. Por ejemplo, una tarea orientada es simple. Seis jugadores, tres equipos de a dos. Cambian de roles continuamente. Un 4 contra 2. Cambio de rol, recupero la pelota y ocupo el lugar del equipo que la perdió. Y el equipo que la perdió intenta recuperar rápido. Y un consentimiento para provocar esto y para darle el valor a la presión tras pérdida. Si el equipo que perdió el balón no recupera antes de los 5 pases, deberá recuperarlo 2 veces. Entonces, el problema que nosotros estamos teniendo, que no tenemos presión tras pérdida y recuperamos pocas veces dentro del lugar que perdemos, le estamos dando mucho valor con este consentimiento, por ejemplo, que el equipo rival no puede llegar a alcanzar los 5 pases porque si no yo voy a tener un doble castigo para volver a recuperar. Será lo que nosotros necesitamos, que haya juego continuo, que haya incertidumbre, que haya autonomía, que haya espacios compartidos. Todo lo que mencionamos en la primera diapositiva será en una tarea que es muy sencilla, que seguramente todos la utilizamos. Pero son 3 equipos, pareja de a dos, ¿sí? Continuamente cambiando de roles. Tengo el balón, no lo tengo, cambiando de rol continuamente y provocando lo que precisamos. Presión tras pérdida y recuperar y dar pase de seguridad a través de un triángulo y un rombo. Y la tarea lo provoca. Otra tarea que es orientada, simple, con la misma cantidad de jugadores. Atraigo de un lado y me voy hacia el otro. En este caso tenemos los azules de comodín, pero simple. Atraigo a un lado y libero el otro. Atraigo a través de un triángulo. Atraigo a través de un triángulo y libero con el libre. Atraigo y rápido me voy. Y cambio de roles rápido entre el equipo gris y el rojo. Lo que sea en el juego. Tengo o no la tengo la pelota. Cuando tengo me hago grande y cuando no la tengo me hago chico. Y lo mismo si el equipo que recuperó la pelota no, el equipo que recuperó la pelota no hace 5 pases, yo como recuperador tengo que volver a recuperarla. Entonces le seguimos dando valor que a la presión tras pérdida debe ser de achicar rápido porque es el problema que tiene el equipo. No recupera la pelota en el lugar que la perdió. Y ya un poquito más específica buscando las sociedades, armar grupos de sociedades. ¿Sí? Donde achico rápido, soy el equipo azul, me llevan la pelota de un lado al otro, achico rápido,
achico rápido cuando la pelota se va de un lado al otro, cambiando de roles continuamente entre los dos equipos. ¿Ah? La zona del medio obligando al equipo a achicar rápido, haciendo chico el espacio y evitando que la pelota vaya para un lado. El equipo del medio tiene doble funcionalidad. Achico rápido el espacio de conservación del rival para luego yo poder recuperar el balón y tener la suficiente seguridad, ¿sí? Y además me muevo de lado a lado evitando la profundidad del equipo. Y luego me voy a una tarea libre al fútbol, donde busco el pressing continuo, ¿sí? Y luego que una vez que recupero, ya intento tener esa posesión de balón. Y bueno, Ale, Isaac, Sergio, un poquito era eso lo que quería contarle, llevarle el contexto de que tenemos en este momento en el fútbol uruguayo nuestro club, nuestro club y cómo enfrentar esos problemas que tenemos y minimizar la posibilidad de ganar tiempo con el método. Bien, Isaac. Ramiro, muy interesante. Una pregunta, perdón, les gané. ¿Cuántos partidos al año por temporada o por temporada juega un jugador en fuerzas básicas en Uruguay? El fútbol uruguayo comienza a partir de los 14 años. AUF, lo que es AUF, lo que es AUF. AUF Federación. juega alrededor de 40 partidos, un poco más que a veces. Lo que es baby fútbol, del baby fútbol, esto que le mencioné, que es nacional, que se juega de 5 a 10 años de fútbol 9 y de 10 a 13 de fútbol 7 en la misma medida de 40 por 60, eso depende mucho de cada ciudad. El interior del país tiene la dificultad que las ciudades en Uruguay son muy pequeñas, ¿sí? Generalmente hay ciudades de 20.000 habitantes. Hoy nuestro proyecto está desarrollado en una ciudad de 60.000 habitantes, contra Montevideo que tiene 1,5 millones de habitantes. Entonces la competitividad de los chicos de básquet fútbol de la ciudad donde estamos desarrollando nuestro proyecto es muy baja. Juega alrededor solamente de 20 partidos por año, mientras que en Montevideo se juega más de 60 partidos. Entonces nosotros precisamos el chico nuestro, cuando llega a 14 años, por eso manejaba el margen de los 10 a 13 años, que es cuando empieza el fuerte de la captación en Uruguay, ¿sí? Ese margen de 10 a 13 años a nosotros nos llega muy mal, con muy poca competencia, muy bajo de competitividad. Entonces nosotros precisamos aumentar esa competitividad a través del método. Por eso para nosotros, más que la competencia del fin de semana, en esta parte del proyecto que estamos arrancando, es ganar mucho a través de la sesión. Es mucho a través de la sesión. La sesión es lo más importante para nosotros. De todas maneras, creo que lo más importante para un proceso formativo es la sesión, mucho más para nosotros que nos encontramos con una dificultad muy grande, a diferencia de lo que es la capital de Uruguay, que tiene mucho más arriba lo que es la cantidad de partidos y la entrenabilidad sobre todo. Estamos hablando que el chico de 10 a 13 años en Montevideo entrena casi todos los días, mientras que en el interior del Uruguay se entrena entre 7 y 8 meses y encima de 2 a 3 veces por semana. Necesitamos optimizar ese tiempo. ¿Y cómo? A través de las tareas. Bien, Ramiro, gracias. Isaac, Alex, adelante. A mí me sorprende mucho lo que es Uruguay a nivel de selección, ¿no? Siempre está compitiendo, siempre sacan jugadores, siempre están ahí en todo el mundo, jugadores competitivos. Ahorita escuchaba lo que decías y aún así a pesar de que tienes esas dificultades que mencionas, Ramiro, Uruguay siempre son top en selección, ¿no? Y eso siempre se llama la atención de como por qué hacen diferente para que, no sé si es la mentalidad del uruguayo, ya entra la parte del tema importante, ¿no? La educación, el formar. ¿Tú qué crees, Ramiro, a qué se debe em,
todo eso que menciono sobre la selección de Uruguay y el jugador uruguayo. Hay una naturalidad, Alejandro, también, hay una naturalidad muy competitiva en el uruguayo, creo yo, ¿sí? Y acá hay algo que es clave, el baby fútbol es muy competitivo. Acá esto que mencionaba de los 5 a los 13 años, Alejandro, es muy competitivo. Ya hay ascenso y descenso en estas edades y ganar es muy importante. Ganar es muy importante. Y está muy estructurado. Sobre todo en la capital del Uruguay, el baby fútbol está muy estructurado. Es muy importante. Entonces, eso hace que el jugador sea muy competitivo. Esto que te mencionaba. En mi último año antes de salir al exterior, en el 21 que estuve en un club que está muy organizado, muy bien, y trabaja muy bien en formativa, recibíamos jugadores de captación que los jugadores no tenían libre. Imagínate, Alejandro, que había jugadores de chicos de 10 a 13 años que no tenían libre entre semana. ¿Por qué? Porque entrenan en su club de base fútbol, ¿sí? Que entrena de 3 a 4 veces por semana, entrena en la selección de esa liga y están yendo con nosotros a captación, que son tres cosas totalmente distintas. Claro, Entonces no tiene día libre y compite con todos, porque en captación también se compite. Generalmente hoy Uruguay tiene unos 5 o 6 clubes que van a competir al extranjero. Sí, por ejemplo, un equipo uruguayo, Defensor Sporting, que ahora en enero, el 7 el 8 de enero, cuando está el parate grande de Uruguay acá, Uruguay a diferencia de México, el parate más grande es de diciembre a enero, se para casi un mes. Esto, y porque se para el colegio también, es un parate largo en el colegio. Estos chicos de 12 años estaban compitiendo en Brasil y salieron campeón en Brasil. Y estamos hablando del 7 y el 8 de enero, estaban jugando la final en Brasil. Y eso sigue todo el año, todo el año. Entonces, de los 10 a los 13 años, el chico uruguayo en Montevideo no tiene día libre, no tiene día libre. Entonces, eso lo hace muy competitivo. ¿Por qué? Porque después ya vienen los 14, que es cuando empieza la sub-14, la primera categoría profesional, la primera categoría AUF, que ahí sí ya está del 10 de enero al 20, al 15 de diciembre, entrenando todos los días. Entonces, lo previo a los 14 años es muy fuerte. no, y por eso me queda claro, por eso es que siempre el jugador uruguayo desde muy joven, ¿no? Es muy cotizado. Y por lo que dices de la presión, del ascenso que se ve ya a niveles infantiles, pues evidentemente te hace, como esto, competitivo y te obliga a que el jugador pues, madure, ¿no? Y quiera esa competencia, el sí o sí por ganar. Incluso en todas las categorías hay ascenso y descenso, ¿vale? En formativa, en todas. En baby fútbol y después ya en lo que sería Liga MX, lo que sería Liga MX, hay ascenso y descenso. Hoy en día hay 18 equipos en la divisional A y hay alrededor de 23, 24 equipos en la divisional B. Y se asciende por tabla general. Son cinco categorías y el equipo que sume más puntaje al final del año sube y el que tuvo menor porcentaje desciende. Y acá hay 3 4 equipos que se pelean por salir campeón de la tabla general Claro, en Divisional A. Entonces es importantísimo el ganar el fin de semana, ya sea por salir campeón de la tabla general, que es algo como lo macro de un club en formativa, ganar en las 5 categorías, y créeme que acá se sacan los pelos por conseguir ese título. Incluso ahora venimos de Defensor Sporting de salir 5 años seguidos campeón en esa tabla, por encima de los grandes que es Nacional y Peñarol. Entonces, si no peleas por eso, si no peleas por eso, peleas por no descender, por no descender. Y irte a la B en formativa lleva a retroceder mucho. Y hoy hay dos divisionales en formativa. bueno, muy bien, buenísimo. Eh, Sergio, Isaac, pues, antes que nada, gracias por compartir esto con nosotros. Sin duda es muy enriquecedor saber cómo entrenan,
desarrollan el fútbol en otros países y, y agradecerte tu gran pasión, ¿no? Detrás de todas esas diapositivas hay horas y horas de trabajo, ¿no? De un gran trabajo para desarrollar eso. Este, Isaac. Después, a nivel mundial, hay cosas que no coincido, que no coincido con el desarrollo del jugador a esas edades, ¿sabes? Eh, si bien tu metodología trata de encaminar a un fútbol con pasión, a un fútbol con, con ciertas situaciones para que el jugador a esa edad se enamore, ¿no? Pero yo pienso que a esas edades muchas veces arrebatamos la niñez de los niños e inmediatamente los pasamos a un lugar donde a veces no pertenecen. Yo lo he vivido en México, ¿no? El ponerlos a competir a esa edad ha hecho que esos jugadores sientan una presión y una ansiedad muy grande, ¿no? Esto se aterriza a las nuevas generaciones, ¿no? Que viven situaciones muy difíciles, ¿no? Te hablo de tema de sociedad, de familias disfuncionales, de, de familias que no están estables, y cuando ese niño llega a la cancha con cualidades o queriendo aprender, muchas veces le afecta, ¿no? Y después de un ciclo de entrenamientos con metodología, con ese tipo de bases, muchas veces a los 16 17 años llega a, a un fastidio, ¿no? Llega un fastidio y quiere dejar la profesión, ¿no? Son pocos, son pocos, yo creo que en un porcentaje será el 15%, que se le arrebata la niñez, se le pone a competir de una forma tan intensa que después, 16 17 años, no quiere saber más, ¿no? Porque fue involucrado a esa presión, porque fue involucrado a entrenamientos tan estructurados que le perdió esa pasión al juego, ¿no? Yo quisiera que los entrenadores podamos equilibrar esa parte, ¿no? Al final, lo que nos hace enamorarnos de este deporte es la pelota, ¿no? Y muchas veces dentro de las metodologías de entrenamiento, del diseño de tareas, eh, hay muy poca pelota, ¿sabes? Muy poco contacto con la pelota. Si bien es cierto, las generaciones han cambiado, lo que hacíamos antes en la escuela era en el recreo jugar fútbol. Después por la tarde ibas a entrenar, regresabas, te salías a jugar a la calle y el fin de semana también jugabas. Las horas que pasábamos con la pelota eran alrededor de entre 3 y 5 horas al día. Hoy estos niños tienen una hora y media, 2 horas de contacto con la pelota. Es nada, ¿no? ¿Por qué comento el tema de la pelota? Porque hoy vemos jugadores con capacidades condicionales muy altas y cada vez menos jugadores con capacidades técnicas, ¿no? Vemos a los que por naturaleza tienen cualidades técnicas, ¿no? Es como, yo lo veo como un cantante, ¿no? Hay cantantes que están sumamente bendecidos y dotados con una voz espectacular. Y hay otros que se van haciendo, ¿no? A base de entrenar la voz, a base de muchas situaciones. Lo mismo un futbolista. Yo me gustaría agregarle a esa metodología muchísimo contacto con la pelota, ¿no? Y no solo en esa parte, ¿no? En general nos incluimos de este lado. Coincido mucho con, eh, con las dimensiones de las canchas a esas edades, ¿no? Porque acá en México, que no se respeta esa parte, al tener canchas enormes, hay menos contacto con la pelota, ¿no?
y sobre todo la cantidad de jugadores también. Eh, Isaac, eh, en la estructura de la metodología, en la estructura de la metodología únicamente se basa en estos tipos tres de tareas y los tres tipos de tareas es mediante el juego. Mediante el juego. Por eso las tareas orientadas tienen cierta característica, pero siempre a través mediante el juego. En las tareas, en la diapositiva se hablaba de lo que tiene que tener cada tarea. Mínimo dos equipos, la línea de pases, cuántas tienen que ser. Entonces, es todo vinculado, toda vinculada al juego. No hay tarea descontextualizada que no esté por dentro de lo que significa jugar. Acá tengo una pregunta que nos están haciendo en Facebook y es referente a esto. Dice, ¿dónde se traza la línea entre educar y exigir rendimiento? ¿Qué piensan, chicos? Es que es muy subjetiva esa pregunta, porque a un chico de fuerzas básicas se le debe enseñar a tomar decisiones y entender momentos de partido, ¿no? A lo mejor hay metodologías de donde dicen saca la pelota hacia atrás, intenta salir jugando, sí, pero debe entender que a veces hay momentos de partido donde no puedes, ¿no? Yo lo sí saca hace rato, vas ganando 1-0, minuto 85 y, y te dice el técnico, saca la pelota. Sí, espérame. Minuto 85, ganando 1-0, o sea, el pase a la semifinal o a la final. A veces no se puede. Dices, hoy no siento que el equipo no está para sacar la pelota ahorita. Ocupo tirarla larga. ¿Por qué? Porque puede pasar un accidente y por querer hacer lo que el profesor o entrenador dice, a veces existen errores. Y es normal, son jóvenes. Si como adultos se equivocan, ellos que están en proceso de formación, pues también lo van a hacer. Entonces creo que hay que entender esa parte de formar, ganando sí, pero hay que tomar en cuenta la toma de decisiones, como lo decía Ramiro ahí en su explicación, toma de decisiones es lo más importante en ellos, crear ese hábito de decir, a ver, está bien, yo te doy herramientas para hacerlo, pero tú identifica el momento, quiero que aprendas a identificar el momento de partido, si ves que ya vamos ganando 1-0, faltan 5 minutos y sientes la presión del rival que está encima de nosotros, no la saques, tírala, busca brincar líneas porque sabes que te puedes equivocar y está el accidente, el gol en contra, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es una pregunta muy subjetiva para decir, bueno, a ver, no, hay que formar y no importa si, sí, pero también tienes que empezar ya a enseñarle al jugador a tomar decisiones para que puedan, existan esas competencias, ¿no? Alex, aunado a esto que estás comentando, ¿tú piensas que se puede formar jugadores y al mismo tiempo competir para ganar? Sí, y eso va de la mano con lo que decía, ¿no? Con lo que mencionaba. El entrenador tiene la capacidad, debe tener la capacidad de no ser cerrado, decir, bueno, yo te enseño, como te dije ahorita, te doy herramientas, pero no tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Tú en la cancha tomas las decisiones, tomas la decisión importante en el momento de partido, ¿no? Y está la frase, es formar ganando. Creo que es muy buena esa frase porque el jugador ya hoy en día ya no puede acostumbrarse a, bueno, estoy formando, pero pierdo y pierdo y pierdo y pierdo. A lo largo del torneo, la mente se dice, bueno, pues ya se acostumbra, ¿no? Y es un mal hábito que, que, que se crea o se enseña al jugador. Entonces, sí creo que se puede, pero el técnico debe tener la herramienta necesaria mentalmente para enseñarle al jugador el momento del partido. Bien, gracias, Alex. Isaac, ¿tú qué opinas de esto de formar ganando en tu experiencia? Como lo dije antes de que empezáramos esta charla, es importante identificar el momento, ¿no? Sin duda, hay momentos en la carrera en la que no puedes ganar siempre, ¿no? Y lo que hay que hacer a esas edades es mostrarle al jugador que no debe de dejar de luchar, no debe de bajar los brazos, que en algún momento la victoria, en algún momento el ganar va a aparecer. Creo que eso es lo más importante. De forma natural,
estamos encargados en hacer esa parte, ¿no? Dejar presente que realmente hay una satisfacción muy grande cuando se gana, pero la debe de haber también cuando se compite de una forma leal con los valores del club, de la institución, del país, y que si no se logró, inmediatamente dejarlo atrás, ¿no? Dejarlo atrás y volver a intentarlo. Entonces hay que identificar bien los momentos y tenemos una gran responsabilidad en esa parte, ¿no? Que se intente pelear por el triunfo sin dejar de lado el valor que tiene el esfuerzo y de volver a intentarlo. Gracias, Isaac. Aquí hay otra pregunta que tenemos por acá que dice, ¿qué peso debe tener el resultado en las categorías formativas? ¿Qué opinan de esta pregunta? Bueno, yo creo que el resultado sí condiciona un montón, pero no es lo que marca el horizonte. Relacionado un poco a esto también, Sergio, viene lo anterior. El formar y ganar no únicamente tiene que estar vinculado al resultado. El formar y el ganar también está vinculado al crecimiento individual del jugador. El jugador también tiene que tener ciertos objetivos individuales y si en la competencia, a pesar de haber perdido, lo consiguió, esto ya es una cultura institucional, ¿sí? Que si tenemos un equipo que perdió el fin de semana pero hay ciertos parámetros que se lograron desde lo individual por ciertos jugadores que tenían que cumplir cierto objetivo, también es ganar eso. Entonces hay un crecimiento del jugador que tiene que estar más allá del resultado. Tiene que, en algo institucional, en un club institucional, con una cultura institucional, debería fomentarse mucho el objetivo individual. Entonces el objetivo individual hace que el jugador no únicamente se preocupe, ¿sí? por el resultado. Lo que yo quiero que el jugador consiga con su objetivo individual me va a dar la posibilidad de competir y ganar. Pero también está la posibilidad de superación que el jugador se sienta que consiguió, que ganó también a través de cumplir un objetivo individual. Y por ejemplo, si yo estoy predicando una manera de jugar entre semana, estoy predicando una manera de jugar entre semana y le estoy pidiendo que cada vez que ante una presión busquemos un pase de seguridad para atrás, por ejemplo, y ese para atrás, por tratarse de chicos que están iniciando el juego, es el arquero y el arquero se le va por abajo de la suela y termina haciendo gol, ¿sí? Y el próximo partido yo le estoy pidiendo el mismo objetivo y durante la semana se lo provoqué, realicé tareas donde Sergio como portero recibe esa pelota para atrás y es una línea de pase más y tiene la voluntad de volver a pedirlo, de volver a pedirle a pesar del error que tuvo en competencia, ¿sí? Ya es un hecho muy importante en la formación del jugador. ¿Sí? Entonces tuvo la voluntad y el coraje de cumplir un objetivo que es volver a querer jugar, la valentía de volver a querer jugar. Y me marca muchísimo de lo que es la gestión emocional del jugador. Durante la semana yo se lo pedí y durante la competencia también se lo voy a pedir. Y además el jugador tiene la voluntad de volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque durante la semana tuvo un apoyo importante del staff y por esto hablaba de lo institucional, ¿sí? De que haya objetivos por cumplir individuales que me permiten analizar que el jugador está creciendo o no. Entonces, si el jugador le erró el fin de semana con una situación de juego, durante la semana lo optimizamos, llega el fin de semana y lo vuelve a provocar sin importar el resultado, pero sí lo hace, me está demostrando que tiene cierta valentía y cierto coraje, ¿sí? Para hacerlo. Y no lo está haciendo a través del miedo, porque no estamos trabajando con un entorno donde pedimos al jugador que se desenvuelva a través del miedo. No, lo está haciendo de forma natural por su crecimiento. Por eso hablo mucho de la cultura institucional. Contestando a tu pregunta, Sergio, yo retomo un poco lo que comentaba. Identificar los tiempos donde, te pongo un ejemplo, una sub-19, una sub-17 acá en México,
tú inicias con un equipo o con un plantel, una institución de mediana tabla hacia abajo, ¿no? Tú hiciste una pretemporada muy buena, tuviste partidos de pretemporada buenos y de repente inicia el torneo, jornada 3, jornada 5 y el equipo no ha ganado. Emocionalmente eh, hay mucha inestabilidad, ¿no? El entrenador empieza a perder credibilidad, el entrenador empieza a dudar de sí mismo y sobre todo los jugadores, ¿no? Entonces, tenemos que identificar que en ese momento hay que ganar. Hay que dejar un poco de lado la metodología de entrenamiento, hay que dejar un poco a veces las creencias y dejarnos llevar un poco por la intuición, sabiendo que el sexto partido, si nosotros conseguimos una victoria, emocionalmente el equipo no solamente va a ganar una victoria, sino gana una esperanza de ponerse nuevamente frente a otra victoria y seguir luchando durante el torneo, ¿no? Entonces, esa es la parte con la que, porque no puedes ganar cada fin de semana, ¿no? Son pocos los que ganan, son pocos los campeones, pero a esa parte me refiero, cómo identificar los momentos cuando tú sabes que el equipo necesita ganar, ¿no? Necesita ganar para beneficio de todos, del entrenador también, del cuerpo técnico, del club y sobre todo de los chicos, ¿no? Porque uno como quiera emocionalmente ya tiene más recorrido y podría adaptarse a esa parte y seguir luchando, pero el jugador sí que necesita, entonces es importante para nosotros los momentos. Bien, creo que sí, sí es importante ver eso de los tiempos. Bueno, yo como preparador físico me ha tocado ver distintos entrenadores y lo que mencionaba Alex eh, anteriormente, que muchos se casan con la idea, ¿no? De salir jugando siempre, salir jugando y el rival te identifica, te presiona alto y bueno, no brincan al juego directo, ¿no? No tiran el balón largo o hay otros técnicos que me ha tocado trabajar que no les gusta analizar al rival, que ellos quieren jugar su método o modelo de juego. Y creo que, bueno, hoy en día con la tecnología todo es importante, ¿no? Y bueno, Dime ese nombre de ese profesor, por favor. no puedo, no puedo. Es muy buen amigo. Es buen técnico, pero sí, yo veo esas áreas de oportunidad y se las he comentado de manera personal, Qué vanidoso. así como a mí me gusta que me digan mis áreas de oportunidad, ¿no? Pero bueno, entonces yo entiendo que en algunos momentos la victoria como consecuencia y no como objetivo principal. Y en algunos tiempos o momentos del equipo es importante la victoria para retomar confianza y poder seguir formando. Es a lo que entendí, Isaac. Sí, 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 claro. En Bien. todos lados, ¿no? En lo personal, en el trabajo, en una familia, a veces la victoria, como la concibas, es importante, ¿no? Porque te digo, genera esperanza. Ramiro, ¿tú qué piensas o qué? Hay una pregunta acá en Facebook que dice, ¿cómo seguir formando en las derrotas? O sea, ¿cómo manejar ese grupo? En tu experiencia que has tenido en Uruguay, en Ecuador, en México, ¿cómo lo has manejado? Digo, ¿en primera división o en fuerzas básicas? Viene relacionado un poco también a lo anterior, a lo que te mencioné, Sergio, que no únicamente tiene que haber objetivos en formativa vinculados al resultado. Tiene que haber objetivo del jugador individual y tiene que haber objetivo también hasta por sectores del campo, sociedades que están vinculados a la idea de juego. Eso es un punto a evaluar, que puede ser que pierdas 1-0 con una pelota quieta y por tratarse de formativa puede ser que haya habido un error del portero, por ejemplo, pero tu funcionalidad como equipo
por tratarse de formativa y por estar buscando formar de cierta manera, conseguiste ser más que el rival, pudiste tener esa idea de juego, sobreponerte por encima del rival y pudiste controlar el juego de cierta forma y ahí a la vez tuviste en la competencia había jugadores que tenían que cumplir cierto objetivo vinculado al juego y vinculado a lo emocional también, no únicamente al juego. Es un punto para evaluar también, a pesar de haber perdido. Evaluar ese tipo de cosas también porque también van a haber cosas positivas. Y no únicamente, para mí que resalto mucho esto, de no únicamente en formativa evaluar si Sergio actuó de la mejor forma a la hora de tener el balón o hacer un cierre o algo, sino también yo puedo tener que Sergio es un chavo que cuando entrena, cada vez que pierde la pelota agacha la cabeza, se frustra y no presiona. Sergio cada vez que un compañero suyo pierde la pelota en el espacio de intervención donde está él, agacha la cabeza y es un jugador que no tengo para presionar. En cambio, si yo a Sergio también le trabajo eso durante la semana y le digo, Sergio, no podés quedarte en el error, no podés agacharte la cabeza y hacer que el juego siga pasando mientras vos te quedás en el lamento, yo también tengo que trabajar sobre lo emocional de Sergio, de que Sergio no se quede en el error ni tampoco se quede en el error de su compañero. Y eso también son objetivos que tienen que estar dentro de la competencia. Y esos son objetivos que puede ser que lo logre como puede ser que no. Entonces, la competencia no únicamente tiene, en formativa, no únicamente tiene que estar relacionada a si gané o si perdí. Obviamente que condiciona, pero tiene que estar más relacionada a una funcionalidad individual, sectorial y colectiva. Bien, Ramiro, muchas gracias por tu aportación. Pues bueno, vamos cerrando esta mesa redonda. Me gustaría que cada uno de ustedes nos comparta una frase o una idea final sobre cómo ve el futuro de la formación en el fútbol. Me gustaría iniciar con Alex. Alex, Una frase fue, es muy difícil una frase, pero creo que hoy en día ya el entrenador debe ser un poco más abierto, no, no cerrarse a lo suyo, a lo que él cree que es lo correcto, sino también escuchar a su cuerpo técnico, si el club tiene esa libertad de trabajar, bueno, también de repente es bueno escuchar a otros compañeros entrenadores eh, y creo que mientras más eh, eh, se rodeen de gente capaz, pueden crear un ambiente sano y óptimo para el jugador, ¿no? Que está en plena formación. Eh, pero insisto, el ser abierto y el no creer que tiene la verdad absoluta, eso puede generar un buen ambiente dentro del club y los jugadores, ¿no? bien, gracias, Alex. Te agradezco tu tiempo y tu presencia en esta mesa redonda y Con espero gusto, que Sergio. no Muchas sea la gracias. última. Bien, Isaac, ¿qué piensas tú de una reflexión final o una frase de cómo va a ser la formación en el futuro? Ah, pues tenemos una responsabilidad bien grande, ¿no? Somos muy afortunados y cada situación que comentamos, que hacemos, los jugadores nos ven, nos observan, entonces debe de haber una gran responsabilidad en prepararnos bien y en tratar de hacerlo mejor, ¿no? Porque esos jugadores son seres humanos antes que jugadores, entonces la mayoría va a tomar otro camino, ¿no? Y, y la mayoría que se forma y toma otro camino, después encuentra mucho éxito en lo que se dedica, porque, eh, porque fue educado mediante los valores dentro del fútbol, ¿no? Así es que felicitarlos a todos los que se dedican a esto, ¿no? Eh, porque hay una gran responsabilidad. Entonces, admiro la pasión de todos, ¿no? Y nada más eso, este, que sepan que hay una gran responsabilidad. Gracias, Isaac, gracias por tu tiempo y por acompañarnos esta noche en esta mesa redonda y también esperando no sea la última. Ramiro,
Bueno, un poco me sacó la idea Isaac. Eh, el fútbol es el contexto educativo que no ha cambiado, sigue siendo igual desde que se inventó el fútbol. Sigue siendo igual porque es alguien que tiene un conocimiento, ¿sí? Y tiene los jugadores y lo vuelca de esa forma, a través del diseño de la tarea o a través del diálogo, del feedback, del acercamiento. En cambio, hoy los centros educativos han cambiado y de repente hoy la pantalla, las tareas se mandan a través de una pantalla, ya no existe más la intervención directa del docente. Entonces, el fútbol no ha cambiado, entonces responsabiliza mucho más al entrenador, porque nosotros lo tenemos alrededor de entre 3 y 4 horas de lunes a sábado, ¿sí? Y el docente de repente lo tiene mucho menos tiempo que nosotros y a veces ni siquiera lo tiene en el cara a cara, lo tiene a través de una pantalla. Y el fútbol sigue siendo el único entorno que no ha cambiado, sigue de la misma forma. Entonces, todo ese aprendizaje que el chico podía llegar a tener en un aula a la hora de, por ejemplo, de hacer un trabajo en equipo y que el profesor mandó a hacer un trabajo en equipo y de repente en generaciones anteriores se armaba un trabajo en equipo dentro del salón, dentro del aula, y se interactuaba, se generaba un problema, cada vez hay menos. Hoy de repente se interactúa a través del celular o a través de la pantalla que se generan los equipos. Entonces, todo eso hace que el entrenador sea mucho más importante todavía para el desarrollo educativo del jugador. Encima, nosotros tenemos un poder muy grande. El chico viene por vocación y porque sueña y porque tiene un deseo de jugar al fútbol. En cambio, si le preguntáramos a cualquier adolescente, ¿preferís hoy ir a estudiar o quedarte a jugar al fútbol con tus amigos? Te va a pedir que me quiero quedar a jugar al fútbol con tus amigos. Entonces, eso lo tenemos que utilizar a nuestro favor todavía. Por eso el rol del entrenador es muy importante y cada vez más el rol del entrenador va a estar vinculado al formativo y al docente, a ser mucho más educador que lo que era antes, porque lo tiene todo el día y es el entorno que no ha cambiado. Sigue siendo de frente, a los ojos y volcando conocimiento a través del ensayo y error. Antes de repente los aulas te lo daban, los salones te lo daban, la escuela te lo daba, el liceo te lo daba, la secundaria, la prepa te lo daba. Hoy no, hoy ha cambiado todo eso y lo único que no ha cambiado es el fútbol. Por eso cada vez más precisamos que el entrenador sea más entrenador y además mucho más educador. Así es. Coincido. Ramiro, muchas gracias a los tres, a todos por sus aportes, por estar presentes en este espacio de reflexión. Y bueno, yo como resumen, nos llevamos la audiencia de tarea, de que la idea de que formar y ganar no deben ser caminos distintos, ¿no? No deben ser caminos opuestos, sino que pueden caminar juntos si se prioriza el proceso y la persona. Entonces, nuevamente, muchas gracias a los tres por estar aquí y nos vemos por ahí en la próxima. Gracias, Agradezco a ti, Sergio. Sergio, agradecerte la invitación, a Ramiro, un gusto en conocerlo, y se ha compartido esta mesa y cuando quieras de nuevo, un gusto. Muchas gracias a los tres y a a todos los presentes. Muchas gracias. Nos vemos, Ramiro. Nos vemos, Sergio. Gracias. Hasta luego, nos vemos, Gracias. gracias, que estén bien. Paso. Bye.